rito hispano-mozárabe es la forma en que rezaban nuestros antepasados hasta el año 1080 e incluso después durante la Reconquista. En el año 1080 hubo un concilio en Burgos en el cual se optó por unificar todos los rezos de todas las iglesias cristianas del mundo en un solo, que era el rito romano. En España, durante la dominación musulmana, hubo una serie de cristianos que quisieron seguir defendiendo el cristianismo y eran los conocidos como mozárabes. Por tal motivo, este rito en el cual seguían rezando estos señores se llama rito hispano-mozárabe. Este rito, en el año 1080, como digo, fue prácticamente suprimido. Sin embargo, los cristianos de Toledo, teniendo en cuenta que durante muchos años, a escondidas de los musulmanes, habían estado orando en este rito, solicitaron del rey permiso para seguir orando en él. Y así el rey concedió que hubiera 6 iglesias en Toledo que celebraran el rito mozárabe. Esa tradición continúa hasta ahora, que incluso en la catedral se celebra a diario. En Salamanca, el señor Maldonado Talavera, que fue el primer propietario de la Casa de las Conchas, observó que en Salamanca, allende el río Tormes, había también un grupo de mozárabes y solicitó del cabildo que se celebrara en rito hispano-mozárabe. Para ello compró una capilla del claustro, la Capilla del Salvador o de Talavera, en la cual solicitó ser enterrado y dotó esa capilla con dinero suficiente para la celebración de las misas mozárabes. Ahí se estableció un calendario de 52 misas anuales que poco a poco ha ido desapareciendo. En el siglo XIX casi desapareció por completo y en el siglo XX, gracias al interés de don José Artero, de don Constancio Palomo, de don Lamberto de Echevarría y de los posteriores canónigos de esta catedral, se sigue manteniendo. Se celebra normalmente 2 veces al año, el primer domingo de Cuaresma y el primer domingo de Adviento. Durante el pontificado de don Braulio Rodríguez Plaza como obispo de Salamanca se celebró también varios años todo el triduo pascual en rito hispano-mozárabe. La celebración estará presidida en el altar por el Cristo de las Batallas. ¿Por qué se hace esto? Pues porque como el rito hispano-mozárabe se hacía hasta el año 1080 y años anteriores fue el momento en que el Cid Campeador tenía sus batallas contra los moros, y tenemos en Salamanca la suerte de tener el Cristo de las Batallas que llevaba el Cid, pues por decisión del cabildo se pone en el altar mayor presidiendo la celebración. En lugar de poner otra imagen cualquiera, es importante traer el Cristo de las Batallas porque es una imagen a la que mucha gente de Salamanca le tiene devoción, y por otro lado va un poco acompañando al tiempo en el que y representando el tiempo en el que se hacía en la celebración en rito hispano-mozárabe. El rito hispano-mozárabe tiene algunas partes comunes con el rito romano que todos conocemos y tiene algunas variaciones que vamos a comentar poco a poco. El rito mozárabe comienza con un canto del coro que se llama prelegendum. Prelegendum, traducido del latín, significa canto previo a las lecturas y que es propio de cada día, no como en el rito romano, que tenemos una serie de cantos que se pueden utilizar de cantos de entrada. La sede que preside el altar donde está el sacerdote no está arriba en el altar, sino que está abajo junto al pueblo, porque todos oramos juntos y en la misma dirección. El sacerdote, cuando llega al altar, no tiene el rito de penitencia, el rito penitencial del yo pecador y del Kyrie eleison que todos conocemos, sino que eso es sustituido por una oración a los pies del altar en que el sacerdote, debidamente inclinado, reza una oración en secreto diciéndole al Señor que se acerca a su altar a celebrar su sacrificio y pide perdón por los pecados que hemos cometido todos los que estamos presentes en la celebración eucarística. El sacerdote venera el altar y baja a la sede, que la sede, como digo, está abajo junto al pueblo. Y ahí el coro canta el Gloria. Es curioso porque tanto en el rito romano, tanto en Cuaresma como en Adviento, el Gloria no se canta. Sin embargo, en el rito romano siempre hay un Gloria.
Después viene la oración post-gloriam, que podemos equiparar a la oración colecta que celebramos en el rito romano. Proclaman los lectores y el sacerdote las lecturas y el Evangelio. Son unos textos mucho más ricos, mucho más largos que los que tenemos en el rito romano que todos conocemos, pero que son más instructivos y que incluso nos preparan más para la celebración del sacrificio de la Eucaristía que todos tenemos. A diferencia del rito romano, no se dice palabra de Dios, sino que cuando el sacerdote o el lector dicen lectura del Santo Evangelio según San Mateo, según San Lucas, este año el pueblo contesta demos gracias a Dios, y al final de la lectura se dice amén. Típico del rito mozárabe es el donarium. El donarium es equiparado al rito romano, la colecta que se hace, y que en el rito hispano-mozárabe es símbolo de penitencia, y en que todos los fieles, desde el lugar que ocupan en sus bancos, se acercan hasta los pies del altar y depositan la ofrenda que consideran conveniente. En la diócesis de Salamanca, esta colecta se le entrega a Cáritas Diocesanas para atender a todos los fines y todas las necesidades que tiene Cáritas Diocesanas. Terminado el donarium, el sacerdote sube al altar y lo prepara las ofrendas, las inciensa y vuelve a la sede. Allí el diácono entona los dísticos. Los dísticos pueden equipararse a la oración de los fieles, solo que en el rito hispano-mozárabe es común, y son 2 dísticos, precisamente por eso se dicen dísticos. En las misas muy solemnes, como las que se celebran en Toledo el día de Corpus, hay 2 diáconos, y cada diácono recita un dístico. A esa oración, que es por la Iglesia, es por el obispo, es por todos los santos, el pueblo contesta siempre amén, o lo ofrecemos por ti y por todos los que estamos aquí reunidos. Acabados los dísticos, el sacerdote sube al altar y lo hace con una frase muy apropiada, que es me acercaré al altar de Dios, introibo al altar Dei en latín. Entonces el sacerdote sube al altar y aquí tiene lugar todo el sacrificio. El sacerdote celebra la Eucaristía mirando a oriente, un poco, por decirlo de alguna manera, de espaldas al pueblo. No es que el sacerdote haga las cosas de espaldas al pueblo, sino que todos oramos en la misma dirección, y como el pueblo está mirando a oriente, el sacerdote también mira a oriente. La consagración es similar a la consagración en el rito romano, las palabras son similares. La diferencia es que cuando el sacerdote termina de consagrar en el rito romano, nos muestra la sagrada forma y nos muestra el cáliz. En el rito romano no hay en el rito hispano-mozárabe, no hay esa mostración. Esa mostración tiene lugar en un momento dado que comentaremos a continuación. Una vez que se ha terminado la plegaria eucarística, comienza el rito de comunión, y en este caso el rito de comunión comienza con el credo, que no se tiene lugar después del Evangelio, como ocurre con el rito romano, sino que tiene lugar antes de la comunión. Es un credo similar al constantino neapolitano que se proclama en las misas, pero tiene una palabra muy importante, homoousion, es decir, hecho con el Padre y de la misma naturaleza que el Padre. En definitiva, también decimos algo similar en el credo romano, pero aquí es muy importante destacar la palabra homoousion. Acabado el credo, el sacerdote proclama el Pater Noster, Padre Nuestro o Pater Noster, que a diferencia del rito romano no lo rezamos todo el pueblo junto, sino simplemente el sacerdote por partes, y el pueblo va contestando amén a cada una de las partes que reza el sacerdote. Terminada la oración del Padre Nuestro, el sacerdote fracciona el pan en 9 partes, haciendo una cruz con ellas y haciendo referencia a los misterios de la vida del Señor: encarnación, crucifixión, circuncisión, ascensión, reino y gloria. Entonces, de esas partículas, una vez partidas, las muestra al pueblo en una patena las 9 partes, en la otra mano el cáliz, y dice lo santo para los santos. En ese momento es cuando le muestra al pueblo el pan y el vino consagrados.
Seguidamente deposita la partícula regnum, la partícula reino, dentro del cáliz y viene a continuación la comunión al pueblo. En el rito hispano-mozárabe la comunión se hace bajo las dos especies, por intinción, es decir, el sacerdote coge la forma, la introduce en el cáliz y se la da de comulgar en la boca a los fieles. Lógicamente este año este acto va a tener que ser suprimido porque por prohibición y por teniendo en cuenta la situación de la pandemia que tenemos, no es posible dar de comulgar en la boca. Daremos la comunión simplemente con el pan. Y la forma es un poco diferente. Cuando nos dan de comulgar en el rito romano se dice el cuerpo de Cristo. En el rito hispano-mozárabe se dice el cuerpo de Cristo sea tu salvación. Lo dirá el sacerdote que preside la Eucaristía desde los pies del altar y así no hay que andárselo diciendo a la gente con posibilidad de que haya un posible contacto debido a la expresión, que es además lo que ha recomendado la Conferencia Episcopal Española. Una vez que se ha terminado la comunión, el coro canta el canto de Accedentes y el sacerdote vuelve a la sede. Ahí en la sede recita la oración conclusiva y el diácono recita también una frase de despedida. Una frase que no es podéis ir en paz, sino nuestra celebración ha terminado, en nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ir en paz. Y el coro canta el Dio gracias. En el rito mozárabe la bendición no se imparte al final de la misa, sino antes de la comunión, porque con ella se nos perdonan los pecados veniales que hayamos cometido desde la última confesión que hemos realizado. En este rito no se hace la fórmula del gesto de la bendición que se hace en el rito romano, sino que el sacerdote, extendidas las manos, recita unas frases de oración y de bendición, que termina siempre con una frase en latín, se puede decir en latín o en castellano, que es por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Esta frase se dice varias veces al final de las oraciones, al final de la oración post-gloriam, que es la primera, al final de cada oración de los dísticos, porque después de que el diácono canta el dístico, un sacerdote proclama una oración, entonces después de esa oración termina con ese tipo de frases. También cuando el diácono nos ofrece la paz, no dice la paz esté con todos vosotros, sino que dice, daos la paz los unos a los otros. Este año también vamos a suprimir esa frase, teniendo en cuenta la situación de pandemia y que no nos podemos dar un gesto. Finalizada la Eucaristía, en silencio, el coro no canta, volvemos hacia la sacristía. Es digno de destacar cómo se inciensa en el rito hispano-mozárabe, que así como en el rito romano el monaguillo, el acólito, va girando el incensario de izquierda a derecha, en el rito mozárabe lo gira de adelante a atrás. Y al llegar al altar, cuando el sacerdote inciensa las ofrendas, simplemente lo coloca así, a ambos lados, sin incensar, tal como se hace en el rito romano. Para que los fieles que asistan a la celebración puedan seguir mejor la misa y la celebración, hay unos folletos que se reparten al pueblo en el cual viene una parte en latín y otra en castellano. Aunque la mayor parte de la celebración se hace en castellano, hay unos textos que están en latín y que aparecen traducidos en ese folleto que se facilita al pueblo pues para que lo pueda ver. Este año, lógicamente, el aforo tiene que ser limitado debido al problema de la pandemia. El canal de la diócesis va a retransmitirlo a través de los medios telemáticos, de manera que cualquier persona que no pueda acercarse aquí y lo desee, puede hacerlo a través de internet en su ordenador, en su portátil, en su tablet, desde el lugar donde se encuentre.